Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. Continuamos el día de hoy con esta serie titulada La Carta de la Gracia. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos, ¿sí? Ya miramos el capítulo 1, ya miramos el capítulo 2. Y el día de hoy, mi amado hermano, vamos a hablar sobre el capítulo 3. El día de ayer tomamos el capítulo 3 del 1 al 9 y el día de hoy vamos a tomar el capítulo 3 del versículo 10 al 23. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos capítulo 3 versículo 10 al 23. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora llegamos a un título en esta lectura que dice justicia es por medio de la fe. Y dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi amado hermano, ahora no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. ¿Te das cuenta? No hay necesidad de buscar a un Salvador a no ser que uno se dé cuenta que está perdido. ¿Sí? El apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Ahora llegamos a esta sección donde nos encontramos con la acusación de la culpabilidad contra toda la humanidad. Y esta acusación es por parte de Dios. Pablo, mi amado hermano, concluiría esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, ¿sí? No judíos, hombres, mujeres, ricos, ¿sí? Pobres, indiferentes, quienes quiera que fuesen. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quienes fueran los culpables. De hecho, de pertenecer a la raza humana, el simple hecho de pertenecer a la raza humana, ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual, donde el gran médico nos examinaría. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ya pronunciadas por el juez, y otras 8 pronunciadas por el gran médico que nos ha declarado enfermos. ¿Sí? Mira, hermano, en realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como Pablo,
Como el mismo Pablo diría a los Efesios, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa es nuestra condición. Pero veamos lo que dice acerca de nosotros aquí en el versículo 10, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Veremos aquí que no hay nadie que haga el bien, mi amado hermano. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar en una buena relación ¿con quién? Con Dios, viviendo conforme a su voluntad. Si usted, mi estimado oyente, va a estar bien con Dios, debe tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y estar bien con las otras personas. Mira, nosotros podemos tener diferencias con algún amigo nuestro. Quizá él tenga la razón, o quizá la tengamos nosotros, no lo sé. Y tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo o algún tipo de compromiso. Pero estimado oyente, si usted quiere estar en una buena relación con Dios, debe hacerlo según las normas de Dios. La salvación de Dios es algo que tomamos o es algo que dejamos. Todo depende de nosotros. Dios, mi amado hermano, no está obligando a nadie a aceptar la salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere ser salvo, ¿sí? Y usted puede rechazar lo que Dios le ofrece. ¿Te das cuenta? Muchas personas dicen, yo estoy esperando que Dios cambie mi camino. Yo estoy esperando que Dios haga el milagro en mi hijo. Yo estoy esperando que Dios renueve todo lo que yo tengo que hacer. Que Dios me lo revele. Mira, hermano, pensar de esa manera es una estupidez. Pensar de esa manera habla más bien de una persona cristiana con un pensamiento tan destruido que no es capaz de tomar la decisión que va a cambiar su vida. Y eso es la realidad. Porque cuando tú dices, Dios cambia mi manera de vivir, Dios se acuerda que te dio algo que se llama la libertad de elegir. En realidad, mi amado hermano, Dios no te va a cambiar nada, al menos que tú no quieras que lo cambie. Esa es la realidad. Dios ya dio todo el favor para que tú tengas éxito en la vida. Dios ya hizo todo lo posible, inclusive entregó a su Hijo amado Jesucristo para morir por ti en la cruz, para que tú no pases por nada malo. Pero la decisión que nosotros tomamos es lo que nos lleva a vivir en un destino. Si tú decides lo malo, vas a vivir en lo malo, vas a estar en lo malo, te va a ir mal. Pero si tú decides el camino que lleva a Cristo, Dios va a estar contigo en el camino. Dios no va a cambiar tu manera de pensar nunca, mi amado hermano. Eso nunca va a pasar. Porque tú tienes toda la libertad de cambiar tu propia mente. Tú tienes todas las armas suficientes para poner en alto los pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Todo lo que pasa en tu vida, fíjate, no es porque el diablo quiso ni porque Dios lo quiso. Es en base a tu decisión. Tú lo decidiste, tú lo vas a pasar. Y Dios, si decides algo malo, Dios va a estar contigo ahí mirando solamente. Y cuando caigas, Él te va a levantar. Con su amor, con su gracia. Eso es lo que es la gracia, mi amado hermano. Pero si escoges el camino bueno, Dios abre puertas para que te vaya bien. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero muchas personas rechazan eso. Y hasta usted lo puede rechazar. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que está de acuerdo con mi carácter, con mi naturaleza, mi plan y mi programa. Usted es un pecador y yo quiero salvarle porque le amo. Aquí, la salvación
la toma o la deja. Es más bien que uno quiera. Si tú no quieres, nada de esto va a pasar. Cuando Cristo iba entrando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo siempre quise, fíjate bien lo que dice, escucha estas palabras. Yo siempre quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste. El libre albedrío, hermano, está en nosotros. Nosotros decidimos si creemos o no creemos en Cristo. Nosotros decidimos si permitimos que Dios haga el cambio en nuestra vida. Pero si nosotros no hacemos el cambio primero en nosotros mismos, Dios no va a hacer nada en tu vida. Y eso es una realidad. La religión te echa muchas mentiras, mi amado hermano. La religión te dice que Dios va a cambiar tu vida. Eso es una mentira. Tú tienes que cambiar tu vida primero para que Dios haga una obra en ti. Si tú le dices: Dios, cambia mi manera de pensar, eso nunca va a pasar, porque el que tiene las herramientas para cambiar su manera de pensamiento eres tú. Dios no se mete con tu mente. Dios, cambia a mi hijo. Bueno, eso es una oración. Pero en realidad, si tu hijo nunca quiere cambiar, tu hijo va a seguir igual toda su vida. Eso es una verdad. ¿Sí? Porque el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el plan de Dios es que nosotros tengamos vida, que tengamos vida en abundancia. Eso es lo que Dios le está diciendo al mundo perdido, y por lo tanto se lo está diciendo usted también. Y si yo fuera usted, yo lo aceptaría. Yo ya lo he hecho. Yo ya decidí hacer un cambio y vivo conforme a Dios. Hago la voluntad de Dios. Dios está en mi centro, Dios va conmigo, Dios viene conmigo. Dios está en mi mente. Y cuando un mal pensamiento llega a mí, lo llevo a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús y lo reprendo. Porque el cambio empezó en mí. Yo quise el cambio primero. Entonces, el estar bien significa el estar en una buena relación con Dios, aceptando su salvación. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, dijo Pablo. Según las normas de Dios, según sus métodos, esa es la primera acusación que él pronunció. El primer punto de los 6 mencionados por el juez. Esto quiere decir que el segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11, donde dice: no hay quien entienda. En otras palabras, él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quisiera ser. Eso es una realidad del día de hoy. Nadie es la persona que quisiera ser. Todos nacemos y desde el día que nacemos tenemos un nombre que nosotros no elegimos. Eso es una realidad. Creemos en algo que nos dijeron creer, no en algo que queremos creer, mi amado hermano. Vivimos una vida que no es de nosotros. Hasta el momento que nos independizamos, ya nosotros elegimos a dónde ir. Y eso es verdad. Nadie es la persona que quisiera ser. En otras palabras, Dios está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene, porque el conocimiento que tenemos se nos fue dado por medio de nuestros padres, por medio de la maestra de la escuela, por medio de la religión a donde vamos. Todo fue adquirido por algo. ¿Sí? Y es nuestra decisión tener el conocimiento de Dios. Buscar a Dios. Pablo dijo: no hay quien busque a Dios. Dios no está tratando de esconderse de ti. Dios se ha revelado a todo el mundo. ¿Recuerda usted lo que el apóstol dijo antes a los atenienses en la colina de Marte? En el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo 30 dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios no está mirando para otro lado, mi amado hermano. El asunto del pecado Dios no lo está viendo para otro. Dios no se voltea. Él está en el lugar, claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y Él está ofreciendo la salvación.
y su salvación se ve con claridad total. Esto es lo que dice aquí. Y no hay quien esté buscando a Dios el día de hoy. Las antologías de la religión dicen que el hombre está buscando a Dios, pero eso es mentira. Eso no es cierto. Se dice que en el proceso de la evolución, la religión es la búsqueda de Dios. Pero en realidad, mi amado hermano, eso es una mentira satánica. Eso es una mentira de la religión. Mira, ¿podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre? ¿Podemos afirmar que la religión es la búsqueda de Dios? Claro que no. Esto no lo enseña la Biblia, mi amado hermano. ¿Te das cuenta? El hombre no ha encontrado mucho todavía acerca de Dios, actuando por su propia cuenta. No ha llegado muy lejos avanzando en esa dirección porque va por el camino equivocado. Por el contrario, más bien se está apartando de Dios. Y lo peor es que dicen, Dios se alejó de mí. Es mentira, mi amado hermano. Si tú estás en el camino, Dios está contigo. Si sientes que Dios se está alejando de ti, es porque en realidad tú te estás alejando de Dios. Dios ahí está esperándote con los brazos abiertos todo el tiempo. Tú eres el que decide si te acercas o te alejas. Ahora, el cuarto punto o la cuarta acusación se encuentra en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 3, que dice, todos se desviaron. ¿Ve usted? ¿Te das cuenta aquí? Todos se desviaron. Todos se han desviado. Dejaron el camino que sabían que era correcto. Incluso las tribus primitivas tienen antiguas tradiciones que afirman que sus antepasados conocieron al Dios vivo y verdadero. Pero, estimado oyente, usted sabe que no está haciendo lo que debiera hacer, más aún, diríamos que no lo va a hacer, aunque sabe de qué se trata. Usted se ha desviado, así como toda la humanidad. ¿Sí? Usted se ha hecho a un lado de Dios. Dios nos hizo a un lado de usted. Y vemos esto mismo lo vemos en el versículo 12, que es el quinto punto, y dice, a una se hicieron inútiles. La palabra aquí utilizada como inútiles se refiere a una fruta demasiado madura, podrida. Es decir, que esa fruta se echó a perder. Así es la humanidad. El hombre, el día de hoy, mi amado hermano, es un montón de fruta putrefacta, corrupta. El hombre no es como una fruta jugosa. Claro que no. Es una fruta corrupta. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Eso es lo que el juez de toda la tierra está afirmando. Lo está diciendo con su palabra. Luego vemos en la última parte de este versículo 12, el sexto punto, donde dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es una negación triple si te das cuenta. La humanidad, mi amado hermano, es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta. Y no hay ninguno de ellos que pueda ayudar a otros. El Señor Jesucristo les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, son ciegos guías de ciegos. Les dijo Mateo capítulo 15 versículo 14. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Ciegos guías ciegos. Y más que nada le estaba diciendo a los religiosos. Pero Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios. Este es un hospital para el espíritu. Y el gran médico de médicos dijo al examinarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos el primero de los 8 puntos que él mencionó. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que le suele decir? Abra la boca, ¿verdad? Luego, ¿qué hace? Bueno, toma una especie de cuchara o un palillo
y le pone en la boca, le hace para abajo la garganta y luego observa le hace para abajo la lengua y luego observa su garganta, ¿verdad? Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que dice, sepulcro abierto es su garganta. Esta es la primera declaración del médico. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oler carne humana en estado de descomposición, mi amado hermano? Cuando Dios lo mira a usted, amigo oyente, no destaca la buena persona que es usted. Sobre esto, Mel Trotter dijo: si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. ¿Ves? Mira, esto es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Entonces después dijo: con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es: saque la lengua. Y eso mismo es lo que dijo el gran médico aquí. Y cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua, mi lengua y la del lengua de todos, ¿sabe qué es lo que dice? ¿Te imaginas qué es lo que dice? Dice: veneno de víboras hay debajo de sus labios. Y este es el tercer punto. Si usted se dirige a un espejo, puede ver reflejado una lengua que es mucho más peligrosa que la de la serpiente de cascabel. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo, estimado oyente, tenemos una lengua y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Con ella podemos matar a otra persona también. Creemos que una de las peores cosas que pueden suceder en algunas comunidades es la cantidad de chismes que por ella se divulgan. Y son estos chismes los que han arruinado la reputación de muchas personas, aunque muchos de ellos que los propagan creen ser espirituales. La mayoría lo creen que lo son. Son religiosos de la misma iglesia y en realidad no son más que personas vanidosas, llenas de mentira, llenas de bocas, llenas de veneno de víbora, dijo Dios el Padre. Tienen una lengua llena de maldad. ¿Cuánta maldad existe en la boca humana, mi amado hermano? Qué terrible puede llegar a ser esto, ¿verdad? Ahora, leamos el versículo 14 de este capítulo 3, que dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observó el gran médico. Dijo que su boca estaba llena de maldiciones, de engaños y de mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente esto: el hombre tiene la inclinación a maldecir. ¿Sí? Y usted puede escuchar a su alrededor el día de hoy y comprobar que ese es el vocabulario de todas las personas de cualquier nivel cultural. Incluso si usted se enoja, puede llegar a maldecir. Si yo me enojo, puedo llegar a maldecir también. ¿Sí? Porque le gusta más usar un lenguaje profano y ofensivo que cualquier otro lenguaje. Ahora, Pablo continúa con el versículo 15, y aquí observamos el quinto punto, donde dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Mira, Isaías capítulo 59, versículo 7, nos presenta la versión completa. Fíjate bien: sus pies corren al mal, dice el profeta, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué imagen se nos presenta aquí de la humanidad, verdad, mi hermano? Y dice el versículo 16: destrucción y miseria hay en sus caminos. Y este es el sexto punto. El ser humano deja tras de él la desolación y el sufrimiento todo el tiempo. Y esto se encuentra incluido en la cita de Isaías que acabamos de leer. El versículo 17 dice el séptimo punto, y dice: y no conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino a la paz. Solo tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor, tantas guerras que hay, cómo está el mundo, tanta muerte.
para darnos cuenta de esto. Por lo largo del tiempo, se ha venido hablando de la paz, pero el ser humano no la ha encontrado nunca. Las noticias de cada día nos recuerdan todos los días las amenazas contra la paz en todos los órdenes públicos. Veamos ahora el versículo 18, donde se expone el octavo y último punto, señalado por el divino maestro, el divino médico, donde dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira, hermano, pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados del hombre en esta declaración. Este es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos. No tiene un temor reverente de Dios. Vive como si Dios no existiera. Y en realidad desafía a Dios. ¡Qué cuadro! ¿Verdad, hermano? De la humanidad en el que tenemos ante nosotros. Llegamos ahora a la última declaración que Pablo pronuncia sobre el tema del pecado. Todavía existen aquellos que dicen: tenemos la ley y vamos a guardar la ley, nosotros la obedeceremos. Bien, escuchemos lo que dijo Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos, donde dijo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira, hermano, el ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés, nunca. ¿Sí? Así que si tú eres un hermano o eres una persona que dices: yo guardo la ley de Moisés, déjame decirte que no puedes alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque fuera como si la humanidad, con desesperación de aferrarse a algo, se aferra a esta ley como un salvavidas, cuando ya se está ahogando. Pero la ley no lo va a mantener a flote, porque en realidad lo único que va a hacer condenarlo. Y va a hacer todo lo contrario. Por de tenerlo a salvo, va a hacer todo lo contrario. Lo va a hundir. ¿Sí? Aferrarse a la ley sería como si alguien saltara de un avión y en vez de llevar un paracaídas, llevara con él un saco de cemento. ¿Sí? Verdaderamente, y en ese caso la ley le haría caer más rápidamente. ¿Por qué? Porque la ley condena al ser humano, mi amado hermano. Eso es una condena a muerte espiritual. ¿Te das cuenta? Luego el apóstol Pablo hizo una declaración en el versículo 20 donde dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quisiera desafiar a cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo, a que me explique lo que dice este versículo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí justificar quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Mira, estimado oyente, eso nunca lo podría hacer en absolutamente nada. Eso es totalmente imposible para la humanidad poder lograrlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores. ¿Te das cuenta? Y así llegamos ahora a esta sección del versículo 21, que comenzó entonces el apóstol Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. Pasa de una sección a otra, y es como pasar de la oscuridad de la noche a la luz del día. Leamos el versículo 21 para hablar sobre la disponibilidad de la justicia de Dios. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí. Mira, te voy a decir por qué. Es decir, su atributo, ¿sí? Porque Él no comparte sus atributos con nadie, ¿sí?
Dios dice que Él no comparte su gloria con otra persona. Por tanto, no se refiere a un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho allá en el capítulo 64 del libro del profeta Isaías, en el versículo 6, dijo Dios: todas nuestras justicias son como trapo sucio. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo aquí? De la justicia que Dios mismo provee. ¿Cuál es? Cristo, mi amado hermano. Cristo ha llegado a ser la justicia. Cristo es nuestra justicia. Y el mismo apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el versículo 30, pero el que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también lo dijo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Ahora, mi amor hermano, es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esta justicia, no nosotros, ni las obras, ni la ley. Este asunto de la justicia de Dios provee para nosotros, los pecadores del día de hoy. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien provee esa justicia. No es algo que usted, mi amado oyente, o yo podamos hacer, sino que más bien es algo que Dios ha provisto para nosotros. Dios nos ha dado eso. Es una justicia que Dios demanda, pero que Él también suple. ¿Te das cuenta? Usted puede notar que esta es una ley aparte de la justicia. Es decir, que no puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas. Ni siquiera las leyes de Dios, que por empezar tampoco se pueden cumplir. ¿Sí? Nadie las cumple, nadie las ha cumplido. Solamente Cristo las cumplió. Dios no le puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir. No puede estar a la altura de esa ley. Dios no puede aceptar algo imperfecto. Y ni usted, ni yo, estimado oyente, podemos proveer esa perfección. Nadie podemos cumplir la ley de Dios. Deja de creerle a la religión. Tú no estás cumpliendo la ley de Dios, mi amado hermano. ¿Sí? Es por eso que Dios no nos salva por la ley, ni por obras. ¿Sí? Entonces, la frase testificada por la ley y por los profetas significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho de que el mismo centro del sistema mosaico estaba en el tabernáculo, donde se ofrecían sacrificios de sangre y que señalaban a Cristo. ¿Sí? Porque eso es todo lo que señalan los sacrificios, a Cristo. Matar a alguien inocente por los pecados de alguien más. ¿Sí? Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías profetizó lo siguiente en el capítulo 53, versículos 6 al 10. Dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. En conclusión, mi amado hermano, la ley y los profetas testificaron de la justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 3 de la epístola a los romanos, leemos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan, mi querido hermano, que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores, pero en menor medida para llegar a los otros, que no son tan malos. Pero en realidad es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo, mi amado hermano.
O uno está absolutamente salvado en Cristo, o completamente perdido fuera de Cristo. Todos necesitamos la justicia de Cristo. No hay diferencia entre seres humanos. No hay tal cosa como un término medio. O estás o no estás. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Cristo y se ha definido de varias maneras. Un pensador que me atreví a buscar y poner un poco de la explicación que tuvo sobre esto, de la justicia de Cristo que viene a nosotros, lo explicó de la siguiente manera el pensador William Cunningham, y dijo: bajo la ley, Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es la justicia que su propia justicia le hace requerir. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, es una definición sencilla pero profunda. Charles Hodge, que es un teólogo, dio la siguiente definición sobre esto. Dijo: es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Pero déjame mostrarte el profesor Brooks, quien presentó esta definición y dijo: esa es justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. El doctor Moorhead escribió que esa justicia es la suma total de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo provee. No creo que pueda definirse de una mejor manera, hermano, como lo han hecho estos eruditos. ¿O tú tienes una definición diferente? Como hemos visto, esta justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por obras. Examinemos ahora estos dos versículos juntos, el 22 y el 23, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto a todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción lo expresa de esta manera: mira, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo declara a todos los que creen, declara justo a todos los que creen, pues no hay diferencia porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Nueva versión internacional es esta Biblia que acabo de leer. Entonces, esa justicia se obtiene por la fe, no por las obras. El Señor Jesucristo lo declaró cuando en el relato del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, en los versículos del 28 al 29, le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y lo importante, mi amado hermano, acerca de asegurarse, esta justicia de Dios no es que haya algún mérito en la fe suya o algo de mérito en el simple hecho de creer, porque en realidad la fe no es una obra de parte suya, mi amado hermano. ¿Sí? La fe es el primer don que se te da, se te otorga el don, tú no lo generas. La fe se te regala al momento de creer en que Jesucristo murió por ti, que crees en Dios. ¿Sí? Mira, lo importante es el objeto de la fe. ¿Sí? Hay un predicador que yo, la verdad, me encantan sus predicaciones, ¿sí? Charles Spurgeon lo explicó de la siguiente manera. Dijo: no es su esperanza en Cristo lo que salva. Fíjate bien, es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que salva. Es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. ¿Qué explicación? Debería recordar bien estas aclaraciones, amado hermano. La justicia es como vestir una prenda hermosa. Está disponible para todos, pero viene sobre los que creen. Y el apóstol Pablo dijo entonces que todos los
la necesitan. Y lo expresó así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, mi amado oyente, todos hemos pecado, algunos más que otros. Y hay quienes han llegado mucho más lejos en su maldad. Pero ninguno puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios. Usted, mi estimado oyente, nunca podrá alcanzarla por sus propios medios. Y Dios ha provisto esa justicia en Cristo Jesús para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que debemos aprovechar. Es un regalo que por fe lo podemos recibir. ¿Y por qué no hacerlo el día de hoy, mi amado hermano? ¿Verdad? Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem, Adonai, Abba Padre.